Buenas tardes, mi nombre es Wilma Mariana Canul Chap, estudio Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán y hoy les expondré acerca de las representaciones gráficas que se usan en la estadística descriptiva. Primero que nada, hay que aclarar que los gráficos estadísticos son distintas maneras de representar serie de datos estadísticos de diverso tipo y origen, para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación con otras. Las representaciones gráficas son de mucha importancia en un análisis debido a que por medio de ellas podemos representar los datos de una manera muy simple y menos laboriosa. Los datos cualitativos se pueden representar por medio de gráfico de barras, gráfica de pastel y pictogramas. Los datos cuantitativos se representan por medio de gráficas de barras, histogramas, polígono de frecuencias y ojivas, que se utiliza para frecuencias acumuladas. El análisis exploratorio se puede representar por medio de un diagrama de tallo y hojas. Las gráficas que se usan para variables cualitativas son gráficas de barras. Son una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales, y sus longitudes son proporcionales a las cantidades que representan. Se pueden aplicar también a variables discretas. Este tipo de gráfico se utiliza generalmente para representar la frecuencia de las categorías de una variable cualitativa. Una variable cualitativa es aquella variable estadística que expresa una cualidad o característica del objeto o individuo en cuestión. No suelen ser cifras, sin embargo, es posible vincularlas con números. En la primera gráfica observamos que se busca el porcentaje de unidad de análisis de acuerdo a la variable 1. Como ya habíamos mencionado antes, esta debe ser proporcional. Y también se puede representar las barras por medio de rectángulos horizontales o rectángulos verticales. En la segunda gráfica se muestra la proporción de unidad de análisis de acuerdo a la variable 1. La tercera gráfica muestra un ejemplo de las vacunas que se han aplicado contra el coronavirus en el mundo a 22 de abril de 2021, según número de país. Vemos que la que mayormente se ha aplicado es la Oxford AstraZeneca, que tiene 131 países en donde esa vacuna ya se aplicó. Las gráficas de pastel, también conocidos como sectores, tartas o polares, se usa para representar variables cualitativas o categóricas. Las variables categóricas pueden tomar como valores cualidades o categorías, por ejemplo, el sexo, ya sea hombre o mujer, o la salud, ya sea buena, regular o mala. Sin embargo, es de preferencia usar variables nominales. Estas permiten categorizar los datos, sin embargo, el orden no es importante. El diagrama de pastel se usa para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. Por ejemplo, si una empresa desea saber las ventas en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, se puede realizar una gráfica de pastel. Vemos que en el primer trimestre el 58% de ventas fue el más alto. En el segundo trimestre solo se vendieron 23%.
En el tercer trimestre hubo un 10% de ventas y en el cuarto trimestre solo 9%. Vemos que se redujo. En la otra parte de la diapositiva se muestra un ejemplo en donde se entrevistó a 80 mujeres para investigar acerca de qué red social usan más. Los datos que obtuvimos se muestran en la siguiente tabla. Las redes sociales son WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y el número de mujeres que usan WhatsApp es el 35, Facebook 30, Instagram 10 y Twitter 5, teniendo un total de 80. El 35%, el número de mujeres que usan WhatsApp es 35 y el porcentaje que corresponde es al 43.75%. Las que usan Facebook solo son 30 y representa 37.5% del total. Instagram 12.5% y Twitter 6.25%, que en total da 100%, que son el número de mujeres que se entrevistó, o sea, 80. Los pictogramas. Los pictogramas son un tipo de gráfico que representa mediante dibujos las características estudiadas. Estos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. De igual forma, son muy fáciles de entender. Este es un ejemplo en donde se va a aplicar un pictograma. Es acerca del medallero Tokio 2020, de los Juegos Olímpicos que se hicieron en Tokio en el 2020. Se representan los datos de los 10 primeros países del medallero Tokio de 2020. Se muestra en la primera columna la posición, país, oro, plata y bronce, que corresponde al tipo de medalla que ganó, y el total de medallas por país que se ganaron. En el pictograma se muestran 5 primeros lugares del medallero Tokio 2020, que se llevaron medallas de oro. Estados Unidos se llevó 39, China se llevó 38, Japón 27, Gran Bretaña 22 y Cor 20. En la gráfica de barras se muestra el número de medallas de oro que se ganó por país. Estados Unidos 39, China 38, Japón 27, Gran Bretaña 22, Cor 20, Australia 17, Países Bajos 10, Francia 10, Alemania 10 e Italia 10. Como pueden observar, aquí se representaron los 10 países que se tenían en la gráfica, porque por medio de esta gráfica de barras es más sencillo manipular las variables. En la gráfica de pastel se representa el porcentaje de medallas de oro por país. Estados Unidos ganó el 19%, China 19%, Japón 13%, Gran Bretaña 11%, Cor 10%, Australia 8%, Países Bajos 5%, Francia 5%, Italia 5% y Alemania 5%. Las gráficas para variables cuantitativas son diferentes en función de que las variables sean discretas o continuas, valen con frecuencias absolutas o relativas. Diagramas de barras para variables discretas.
Se deja un espacio entre barras para indicar los valores que no son posibles. Más adelante les mostraremos un ejemplo de este tipo de diagrama. Histogramas para variables continuas. El área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualesquiera indica la cantidad, porcentaje o frecuencia de individuos en el intervalo. Histograma. Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. La variable de interés va en el eje horizontal y la frecuencia, ya sea la frecuencia relativa o frecuencia porcentual, va en el eje vertical. Todo esto ya debe previamente estar establecido. Aquí se hace una comparación de un gráfico de barras y un histograma. El gráfico de barras tiene un espacio entre barras y el histograma vemos que no tiene ningún espacio entre barras. Las gráficas de barras representan en el eje vertical la frecuencia absoluta y en el eje horizontal la variable. En el histograma se puede representar en el eje vertical las frecuencias, ya sea absoluta, relativa o porcentual, y en el eje horizontal se representa la variable que se desea estudiar. Polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es otro tipo de gráficas que se puede utilizar para representar variables cuantitativas. Sin embargo, existe para datos no agrupados y para datos agrupados. La primera se trazan los puntos que corresponden a los valores de la variable cuantitativa y la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Después se unen los puntos mediante segmentos de recta. Los extremos se unen con el eje horizontal con el primer valor menos una unidad y el extremo derecho más una unidad. Para datos agrupados, los vértices tienen como coordenadas las marcas de clase y las frecuencias correspondientes. Cerrar sobre el eje horizontal en dos puntos que corresponden a las marcas de clase de dos intervalos, uno anterior y el otro posterior al primero y el último intervalo, cuya frecuencia es 0. Aquí se ven representado lo que anteriormente se explicó. Ojivas. La ojiva es el polígono frecuencial acumulado, es decir, que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo, como se hace en una gráfica de barras. La ojiva apropiada para la información que presente frecuencias mayores que el dato que se está comparando tendrá una pendiente negativa hacia abajo y a la derecha, y en cambio la que se asigna a valores menores tendrá una pendiente positiva. Una gráfica similar al polígono de frecuencias es la ojiva, pero esta se obtiene de aplicar parcialmente la misma técnica a una distribución acumulativa, y de igual manera que estas existen las ojivas mayor que y las ojivas menor que. A cada tipo de gráficas de frecuencias, ya sea absolutas acumuladas y frecuencias relativas, le corresponde un diagrama de ojivas.
que es lo que se representa por medio de las imágenes. La primera gráfica es un histograma de notas de 20 alumnos. Se tomaron los datos que están en el recuadro. 6.2, 4.8, 3.8, 4.6, 4.4, 5.7 y los que se encuentran dentro del cuadro. Como vemos en el eje horizontal se encuentran las notas de los alumnos y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Vemos que no tiene separación entre cada barra, como se explicó antes. En el histograma no existe esta separación, es lo que lo diferencia a la gráfica de barras. El polígono de frecuencia y la ojiva. El diagrama de tallo y hoja es para análisis exploratorio. El diagrama tallo y hojas permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo es muy sencillo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que corresponde a la hoja, y del bloque de cifras restantes, que formará el tallo. Por ejemplo, la edad de 20 personas. Supongamos que la siguiente distribución de frecuencias que representa la edad de un colectivo de tamaño 20 personas son los que se encuentran en el recuadro. Entonces, comenzamos seleccionando los tallos, que en este caso son las decenas, es decir, 3, 2 y 4. Sin embargo, tenemos que reordenarlas y quedan como 2, 3 y 4. A continuación, efectuamos un recuento y vamos añadiendo cada hoja a su tallo. Los tallos son los que se encuentran en la primera columna, 2, 3 y 4. Y las hojas es desprendiéndolos del tallo, por ejemplo, 0. 0 es 20. 2 y 3, 23. 2 y 4, 24. 2 y 2, 24. 2 y 2, 24. 2 y 5, 25. Y 2 y 9, 29, que son los que representan a las personas que están entre la edad de 20 a 29 años. Después siguen las personas que se encuentran de 31 a 39 años y por último están las personas que se encuentran de 40 a 45 años. Uniendo cada dígito que corresponden a las hojas con los dígitos que corresponden a los tallos, obtenemos los valores que se encuentran en la tabla. Esta es una gráfica de los nuevos casos y muertes que ha dejado el COVID-19. ¿Cómo se interpreta? Esta gráfica representa el número de casos de COVID-19 y el promedio durante los próximos 7 días, empezando con el 23 de julio hasta el 16 de septiembre de 2021. En el recuadro vemos que el 16 de septiembre de 2021 los nuevos casos de COVID-19 fueron 158 y el promedio durante esos 7 días fueron 258. Este es un ejemplo de la aplicación de las gráficas. En esta página se comparan los casos de SIDA acumulados de 1983 a 2003 entre España y Canarias. Se comparan las tasas de SIDA por millón de habitantes en el país en comparación con la región de Canarias. Se obtuvieron los datos del año 2002 y del total de casos reportados tanto en España como en Canarias. Se muestra el porcentaje de infectados que corresponden a cada sexo
La anterior información es de acuerdo al Instituto Canario de Estadística. Los casos de SIDA en España fueron de 66.34 personas. Los datos acumulados van desde 1981 hasta 2003. El porcentaje de hombres que tiene SIDA en España corresponde al 80.33% y el de las mujeres 19.67%. En Canarias solo se detectaron 1.718 casos de SIDA desde 1981 hasta 2003. El porcentaje de hombres que representa es 84.05% y el de las mujeres 15.95%, 2,59% del total de España. Es lo que corresponde a los 1.718 personas con casos de SIDA. La tasa de SIDA por millón de habitantes en el 2002 es de 46.7 en España y de 32.5 en Canarias. Aquí es otro ejemplo. Sin embargo, los datos acumulados empiezan de 1983 a 2018 entre Estados Unidos y Yucatán. Se muestra el porcentaje de infectados que corresponde a cada sexo. En Estados Unidos los casos de SIDA fueron de 31.031 datos acumulados desde 1983, actualizados en 2018. El total de hombres con casos de SIDA son 25.208, que corresponde al 81.23%, y el de mujeres 5.823, que corresponde a 18.76%. Y en Yucatán los casos de SIDA detectados fueron de 9.689 desde 1983, actualizado a 2018. El total de hombres con SIDA fueron 8.239 y el de mujeres 1.450. El porcentaje de hombres contagiados es 85.03% y el de mujeres 14.96%. Para resumir, la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística diferencial. La primera se utiliza para la descripción, el resumen, patrones de un análisis. Se puede describir a partir de tablas, gráficas y medidas sumarias. La estadística, así como la estadística descriptiva y la inferencial, tienen aplicaciones en investigaciones científicas, negocios, índices de desarrollo económico, social y ambiental, y procesos de producción de recursos naturales. La estadística también forma parte aplicada de la probabilidad, que se usa el razonamiento deductivo, que también tiene relación entre el razonamiento inductivo, que es la que se utiliza en la estadística inferencial. En la estadística inferencial se llega a conclusiones sobre la población con base en el análisis de una muestra, o sea que no se utiliza toda la población, sino que se selecciona una muestra para el estudio. La estadística inferencial se basa en la prueba de hipótesis y en la estimación de parámetros. Gracias por su atención. Cualquier duda, les dejo mi correo electrónico, y si quieren saber más acerca de la estadística en la sociedad, visiten la serie Una mirada a la estadística, contiene más de 25 capítulos. Gracias.